Bien, esta administración del presidente José Raúl Mulino, que dicho sea de paso, cumple esta semana sus primeros 100 días, heredó un déficit en el sector público no financiero de 3.9%. Esto significa, dijo ayer el ministro Chapman, que prácticamente no se hizo nada. Tener un déficit similar al 2020 es que no se hizo absolutamente nada. Pero hay un sobreendeudamiento con respecto a la ley de responsabilidad social de 10.2%. Miren, palabras más, palabras menos, la situación está muy difícil. El nivel de endeudamiento, 52.000 millones de dólares, con unos intereses que subieron al 9%, es nuestra capacidad de pedir préstamos, pero bajo esos intereses. 15% es la reducción que ha tenido que aplicar el ministro Chapman, su equipo de trabajo del gobierno, en este proyecto de presupuesto presentado ayer a la Asamblea Nacional. Quiero darle la bienvenida al diputado Bexeray Richards, quien forma parte precisamente de esta comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros y un poco entender estos números, bastante técnico ayer, pero creo que el ministro hizo bastante docencia para que al menos podamos entender como panameños la gravedad de la situación financiera del país. Claro. Buenos días, Castalia, y a la audiencia. Yo creo que es importante destacar que estas cifras que usted ha leído y que reflejan la dura realidad de los números de las finanzas públicas, lo mencionó ayer el ministro Chapman, y va en la línea de la austeridad que él ha demostrado en esta presentación del presupuesto general del Estado 2025. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? El manejo irresponsable de las finanzas públicas, como Estado, como gobierno, como institución del Estado, nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado y además no hemos sido buenos pagadores de la deuda. El presupuesto que ha anunciado ayer el ministro nos dejó un poco, digamos, alarmados, pero también nos dejó, digamos, complacidos, porque nosotros hace algunos meses, cuando habíamos realizado las primeras vistas presupuestarias, los primeros traslados de partidas, que debatimos parte del proyecto de modificación del MEF, del presupuesto general, le habíamos pedido al ministro que tratara de ser lo más cónsono con el discurso de austeridad, que recortara las instituciones que le tenían que recortar. Aún no hemos entrado en la profundidad de ver dónde se recortó, pero digamos que ayer el anuncio fue básicamente y a grosso modo 5.000 millones de dólares en la parte de inversión del Estado panameño y unos 20.000 millones de dólares en funcionamiento. En resumen, funcionamiento tiene que ver con el pago de planilla, el funcionamiento del propio Estado, el mantenimiento de las infraestructuras y todo lo demás. Y la inversión tiene que ver con lo que menciona su propia palabra: carreteras, puentes, escuelas, mejores hospitales, insumos, o sea, todo lo que tiene que ver con la inversión del propio Estado como tal. Ahora bien, ustedes entran entonces en estas vistas presupuestarias. Cada institución tiene que sustentar su presupuesto. Quiero que me ayude porque usted sí ha tenido ya mayor acceso a revisar esas. Lo primero que la gente pregunta, bueno, ¿y hubo recortes para la Asamblea Nacional? Sí. Empecemos con la propuesta de ese presupuesto para la Asamblea Nacional. Claro. Básicamente lo que hemos visto es que a la Asamblea Nacional en años anteriores se le habían otorgado 150, 180 e incluso con créditos adicionales las asambleas se habían otorgado hasta 300 millones. O sea, una cantidad de plata absurda que no era consona con la cantidad de personas que trabajaba. Y las denuncias públicas eran que habían cashback y planillas ocultas, planillas 172 manejadas irregularmente y que hoy en día no hay nadie preso irresponsablemente. Sin embargo, lo que hemos visto es que se ha asignado un presupuesto de 88 millones de dólares. Esto no está escrito en piedra porque tenemos que ir a las vistas presupuestarias institución por institución y ver cómo, primero limpiando la casa, cómo desde la propia Asamblea Nacional estamos recortando los gastos innecesarios, trabajar con lo necesario, porque si todas las instituciones están recortando, yo creo que la Asamblea tiene que... ¿Están alineados? ¿Están alineadas las bancadas? Bueno, o sea, no hay nadie oponiéndose a que con eso no van a poder funcionar. El alineamiento que debemos tener es con la realidad que tiene el país. Al final, si los números no dan, no podemos seguir endeudando el Estado panameño para pagar, y mucho menos planilla. Hay otras instituciones que también han recibido recortes. No sé si te gustaría hacer un repaso. Sí, pero antes yo sí quiero preguntar, hubo diputados ayer que se estaban rascando las vestiduras. Sí. Porque señalaban que por qué no hubo mayor recortes en esos 20.739 millones de funcionamiento y sí en los gastos de inversión. Bueno, justamente esos diputados que le reclamaban al ministro Chapman son parte de los responsables de que tengamos las finanzas como están en estos momentos. Un diputado que estuvo a cargo de la Comisión de Presupuesto durante 5 años contribuyó
y fue en parte cómplice de los malos manejos de los recursos del Estado de la era Cortizo. Entonces, mal podríamos nosotros pensar que ese discurso de barricada que se lanzó él tiene un propósito positivo para el país, cuando en realidad lo que pareciera es que están asumiendo una oposición irresponsable sin revisar los números. Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es revisar los números, institución por institución, y ver si el gobierno y el Estado va a manejar los números de manera responsable en el presupuesto 2025. Vamos a hacer repaso a grosso modo de ministerios tan importantes para el país como lo es Meduca, el MINSA. ¿Cómo quedan esos presupuestos asignados en ese proyecto presentado ayer? Sí, en el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto asignado son 3.730 millones de dólares, de los cuales 2.809 son para funcionamiento y unos 89 millones de dólares son para inversión, correcto, 89. Por el otro lado, tenemos Ministerio de Salud, tiene un presupuesto para el año 2025, esto es, digamos, a grosso modo, y el presupuesto previo antes de la aprobación en la Asamblea, porque eso puede ser modificado, de 2.134 millones de dólares, de los cuales 2.062 millones son para funcionamiento y 72 millones son para inversión. Han tenido que recortar importantes números. En el caso del Ministerio de Vivienda, esto sí nos sorprendió. Eso sufre un recorte importante. Sí, un recorte importante. En el periodo pasado contaba con más de 100 millones de dólares. En este caso estamos viendo que se le están asignando 32 millones de dólares en el caso de las viviendas. En el caso de seguridad pública sí mantiene un número realmente grande, que vamos a revisar en las vistas presupuestarias, de 971 millones de dólares. Esto es un rubro importante. Por el otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que es una parte importante, son 220 millones de dólares. Y por otro lado está el Ministerio de Obras Públicas, que este número sí nos sorprendió, de 35 millones de dólares. Es decir, puentes, carreteras, reparaciones de vías, nuevos proyectos viales. 35 millones de dólares. Nosotros en las propias vistas presupuestarias nos tocará revisar con el ministro cómo con esa plata hará la repartición de panes para poder que tengamos vías en buen estado, nuevos puentes, nueva infraestructura, porque al final el reclamo que tiene la ciudadanía es que el pasado ministro manejó tantos millones de dólares y no se ha visto ni siquiera un resultado en las vías panameñas. Sí, al final ustedes en la Comisión de Presupuesto y el trabajo que hace la Asamblea es justamente buscar esos balances, porque por ejemplo en el caso de seguridad, que se mantiene 971 millones de dólares en medio de este recorte, sabemos las necesidades que hay apremiantes en el país en materia de seguridad, pero también sabemos que hay gente que espera resultados de esa inversión que se está haciendo en materia de seguridad. Hay una noticia ayer que cayó como un balde de agua fría y yo no puedo dejar de preguntarle. Cuando en la Asamblea el director del IFARU les daba a conocer al país que literalmente el IFARU está en quiebra, ¿cómo reaccionan ustedes a esta información presentada ayer por el director del IFARU? Nos cayó como un balde de agua fría porque la realidad, lo que parecía un secreto a voces, se convirtió en una realidad. Es decir, si el IFARU está en quiebra y los números que nos hablan son reales, ahí hubo mal uso de los recursos del Estado. Y no solo eso, sino que pareciera que también hubo delitos. Y lo más grave del asunto es que uno de los funcionarios del IFARU menciona que se intentó presentar la denuncia y la denuncia no fue recibida dentro del Ministerio Público, y yo creo que eso es inaceptable y hay que hacerle el llamado al actual procurador o al procurador entrante para que las investigaciones se den y que caiga quien caiga. Si hubo mal manejo de los recursos del Estado, que hace algunos meses estábamos hablando de auxilios económicos otorgados por amiguismo, por cercanía política, por estar inscrito en el PRD, por ser amigo del director. E incluso el director corrió en las elecciones como si fuese un ciudadano libre de toda culpa, y hasta el día de hoy no ha sido llamado a rendir cuentas. Ahora, si eso que sucedió y se otorgaron becas sin ni siquiera contar con los recursos, eso es un delito. Y se deben asumir las responsabilidades dentro del Ministerio Público, se deben recibir las denuncias y llamarlo a capítulo, y no solo a él, a todos los cómplices que lo acompañaron a quebrar el IFARU, que es una institución tan noble. Y si hubo mal manejo de los recursos del Estado, todos aquellos que recibieron auxilios económicos y becas sin cumplir con lo que manda la ley,
deben devolver esos recursos. Me quedo con ese mensaje de Vixeray Richard, diputado, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que tiene ahora la gran tarea de revisar cada uno de esos presupuestos designados en este proyecto presentado ayer por el ministro Chapman. Gracias, diputado, y vamos a estar pendientes del trabajo que hacen allá en la comisión. 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Qué tenemos?